Shabbat Shalom a todos ustedes. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos a recordar que esta serie tiene como propósito prepararnos para los tiempos en los que estamos viviendo. Amén. Bueno, hoy el Espíritu Santo nos va a hablar sobre Tiatira, una iglesia tolerante que comprometía sus creencias para no perder ciertos beneficios terrenales. Vamos a leer juntos la carta a la iglesia de Tiatira. La encontramos en Apocalipsis 2, de los versículos 18 al 29. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con cetro de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, Tiatira era la ciudad más pequeña de todas las ciudades donde se encontraban las 7 iglesias, las que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Y es interesante mencionar que su carta es la más larga de todas. Esta ciudad estaba construida en una zona plana, por lo que no había fortificaciones importantes ni tampoco una acrópolis. Una acrópolis era una construcción en la parte alta de la ciudad, así como el Partenón que está en Atenas, más o menos. Aunque Tiatira no tenía una acrópolis, su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica que unía las rutas comerciales entre varias ciudades. Así que podemos decir que Tiatira era un gran centro comercial. De hecho, los arqueólogos han encontrado inscripciones que mencionan numerosas asociaciones y uniones de empresarios en aquella época. Habían asociaciones y uniones de empresarios de lana, de lino, de fabricantes de ropa, de tintoreros, de talabarteros, de curtidores, alfareros, panaderos, forjadores de bronce y hasta de traficantes de esclavos. En el libro de Hechos se nos dice que Lidia, una convertida que conoció al apóstol Pablo, era una mujer vendedora de púrpura que había llegado de Filipos procedente de Tiatira. Esta ciudad era muy famosa porque producía un color púrpura que se usaba para teñir ropa muy fina, que generalmente usaba la gente de la realeza o las personas que eran muy importantes o de mucha influencia, con mucho dinero. También era una ciudad donde se adoraba principalmente al dios Apolo, quien en la mitología griega se consideraba el hijo de Zeus. Ahora bien, se habrán dado cuenta de que en cada carta Jesús se presenta a sí mismo de diferentes maneras. Jesús utiliza diversos adjetivos y analogías que de alguna manera tienen un significado muy importante para cada iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia se presenta como el santo, el verdadero, porque esa iglesia es la iglesia santa y sin ningún reproche del Señor. Amén. Por otra parte, a la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, porque en esa iglesia hay mártires y ellos tienen que saber que la muerte no tiene poder sobre Cristo ni sobre ellos. Ahora, a la iglesia de Tiatira se presenta de la siguiente manera:
Dice en el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Lo primero que Cristo dice es que Él es el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús le recuerda a su iglesia que el verdadero Hijo de Dios es Él y no Apolo. Y después agrega que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Ahora, en este contexto, las llamas de fuego representan los celos del Señor. Vamos a mirar lo que dice el siguiente pasaje que encontramos en el libro de Cantares, capítulo 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, obstinados como el Seol los celos, sus destellos, destellos de fuego, sus llamas, llamas de Yah o de Yahweh. ¿Qué amor tan grande es ese? ¿Se dan cuenta? ¿Qué privilegio tan maravilloso es el ser amado de esa manera por el Rey del universo? Y yo me pregunto, ¿quién soy yo para que Cristo me ame de tal manera? Hermanos, sí, escucharon bien. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, está perdidamente enamorado de cada uno de ustedes. La pasión con que los ama no se puede explicar con palabras. El deseo del Señor por sus almas lo hace celarlos a cada instante. Y cuando pienso en todo esto, hasta se me eriza la piel. En Deuteronomio 4:24 dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Y veamos que el contexto de esta carta nos confirma esto, porque la recriminación a esta iglesia tiene que ver con el adulterio en contra del Señor. El amor del Señor por su pueblo es tan inmenso que la única manera de describir la idolatría y el pecado es la analogía del adulterio. Piénselo de esta manera. ¿Cómo se siente una mujer o un hombre cuando son traicionados por su pareja? Yo me imagino que debe ser el dolor más grande que un ser humano pueda sentir. Y esa es la manera en la que Dios expresa su dolor y su ira. Cada vez que nos encontremos ante la tentación de poner otras cosas o personas antes que al Señor, debemos recordar que los ojos del Señor resplandecen como llamas de fuego por sus celos. Amén. Lo siguiente que dice Jesús acerca de sí mismo es que sus pies parecen bronce al rojo vivo. Dice así en el versículo 18, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. El bronce en la Biblia se asocia con el juicio y esta descripción es más bien una advertencia, porque nadie que cometa adulterio en contra del Señor va a quedar sin castigo. Proverbios 6:29 dice, pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. En pocas palabras, a la iglesia de Tiatira, el Señor se presenta como un esposo celoso, listo para castigar cualquier infidelidad. Cristo va a castigar a todo aquel que se meta con su novia y también a todos aquellos que no se arrepientan de haber cometido adulterio en contra del Señor. Amén. Ahora continuamos leyendo la carta. El versículo 19 dice así, conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Esta iglesia tenía obras, tenía fe, servía al Señor y era perseverante. Tiatira era una iglesia que crecía en buenas obras y se esforzaba por servir al Señor. De hecho, la palabra Tiatira significa sacrificio continuo, lo que nos da la idea de que era una iglesia sacrificada en cuanto al servicio. Esta iglesia pareciera ser perfecta, sin embargo, había algo que no le gustaba al Señor. Y el versículo 20 dice así, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Tiatira estaba permitiendo que gentes malvadas dañaran a la iglesia, pero desde adentro. En la carta a Pérgamo, por ejemplo, leemos que Balaam seducía al pueblo desde afuera, pero en Tiatira vemos que esta seducción se estaba llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. Aquí Jesús se refiere a Jezabel para describir un espíritu maligno que tiene influencia sobre las personas y tiene una posición de poder. A este espíritu maligno lo podemos ver manifestándose por primera vez en el Antiguo Testamento, en una mujer llamada precisamente Jezabel. Esta Jezabel fue hija de un rey pagano de Sidón que se casó con Acab.
que fue rey de Israel. Así que ella llegó a ser la reina y por lo tanto tuvo la oportunidad y el derecho para influir en el gobierno según sus antojos. La historia del Antiguo Testamento nos confirma que efectivamente ejerció una notable influencia sobre su marido también. Ella destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto al Señor en Israel. También se propuso matar al profeta Elías. Introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a sus profetas. Ella misma era dada a las fornicaciones y las hechicerías y enseñaba al pueblo a hacer lo mismo. Como ya habíamos dicho, el rey Acab se casó con esta mujer pagana a pesar de que la ley del Señor se lo prohibía. Y parece que este era el problema de la iglesia en Tiatira. Ellos también se habían unido en un yugo desigual con el mundo. Podemos imaginar que los cristianos en Tiatira tendrían grandes dificultades para formar parte de las poderosas corporaciones comerciales de artesanos de la ciudad, porque ser miembro de esas organizaciones pues requería asistir a los banquetes y cultos paganos. Todos estos cultos se hacían en honor de Apolo y la gente comía la carne ofrecida en sacrificio. Además, esos banquetes degeneraban frecuentemente en inmoralidad sexual, lo que hacía mucho peor la idolatría. Los cristianos corrían el riesgo de perder su trabajo si no participaban en esos cultos. Parece que el espíritu de Jezabel estaba persuadiendo a los miembros de la iglesia para que participaran en ese tipo de reuniones. Jezabel engañaba con enseñanzas que comprometían ciertos principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales. Algunos miembros de la iglesia de Tiatira cayeron en la trampa de Jezabel. Tiatira se estaba convirtiendo en una iglesia muy relajada en cuanto al pecado. La tolerancia al pecado se estaba volviendo algo normal. La Jezabel de nuestros tiempos engaña al pueblo del Señor para que sus siervos cometan fornicación espiritual. Les voy a dar un pequeño ejemplo. La palabra del Señor dice claramente que uno no se puede casar con un yugo desigual. En Deuteronomio 7, 3, 4 dice así: tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán de mí y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. En la segunda carta a los Corintios 6:14 dice así: no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Hermanos, ¿cuántas iglesias no celebran ceremonias de boda entre cristianos y no cristianos? Los líderes de esas iglesias no confrontan a los creyentes con la palabra de Dios por el miedo a que dejen de asistir a la iglesia. Pero, ¿qué mensaje están proyectando? ¿Acaso no están diciéndole a los demás congregantes: no importa que se casen con un yugo desigual, de todas formas Dios los bendice porque se casaron por la iglesia? El único requisito que los líderes ponen para casar este tipo de parejas es que el incrédulo acepte casarse por la iglesia, y así se considera que esto es suficiente para que Dios acepte y bendiga ese matrimonio. Por otra parte, por ejemplo, hay personas que tienen años de seguir en un pecado y no vemos ninguna transformación. Habrá gente quizás que lleva años en la iglesia, pero sin embargo después del servicio salen a fumar y nadie les dice nada. ¿O qué podemos decir acerca de las personas que se visten de manera inapropiada? En esta época las jovencitas hasta en la iglesia se visten de una manera que es totalmente inapropiada para un servicio de iglesia. Ahora, eso no significa que se puedan vestir así fuera de la iglesia, ¿verdad? Uno debería ser coherente en su vida diaria. Pero eso no debe ser así. Alguien debe informarlas, alguien debe tratar de guiarlas y decirles lo que está bien, lo que está mal, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿O por qué para muchos cristianos es normal escuchar música mundana, ver películas y series mundanas que no nos edifican para nada en cuanto al Señor? ¿O por qué es normal tener un trabajo donde no se puede hablar de Dios porque uno tiene vergüenza de hablar o tiene miedo de decir que es cristiano? ¿Tiene uno miedo de perder ciertos beneficios? Eso no debe ser así, hermanos. Cuando la iglesia se comporta de esta manera, el Señor va a levantar hombres y mujeres que prediquen la verdad sin temor. El Señor es paciente, pero su paciencia tiene un límite. En Apocalipsis 2:21 dice: le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo.
¿Se imaginan lo que va a pasarle a los líderes que se comportan tolerantes con el pecado y comprometen la palabra del Señor por beneficios personales? Jesús lo explica y no va a ser nada agradable lo que le sucede a esas personas. En los siguientes versículos dice así: por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. El Señor hará sufrir terriblemente a los líderes y maestros que engañan a los creyentes y los hacen tolerantes al pecado. No sabemos qué clase de sufrimiento les espera, pero sea lo que sea, causará un terrible sufrimiento. A todos aquellos que aprendieron a ser tolerantes con el pecado, que aprendieron a comprometer la verdad del Evangelio y a pecar, el Señor los herirá de muerte. Estas personas tienen asegurada la muerte espiritual, la muerte terrenal ahora y la segunda muerte. ¡Qué castigo tan terrible! Este castigo es una condenación eterna. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que estos creyentes olvidan que Dios conoce sus mentes, sus corazones y sus intenciones. Y esta es una advertencia para todas las iglesias, porque todas van a saber que Él es quien escudriña la mente y el corazón. Hermanos, el Señor no solo está hablando de cometer pecado. Esta carta va mucho más allá. Tolerar el pecado es igual o peor que cometer el pecado mismo. Comprometer la palabra del Señor por beneficios propios o por cualquier otra razón es una condena de muerte segura. Y el Señor pagará de acuerdo a las obras de cada uno. Aunque los líderes pudieran estar enseñando malas prácticas en la iglesia de Tiatira, cada miembro sería juzgado por su implicación en el asunto. Lo mismo sucederá con las iglesias de estos tiempos. Los líderes no son los únicos responsables de lo que ocurre en la iglesia. Y ahora Cristo da un mensaje para los creyentes fieles, aquellos que no se habían descarriado como consecuencia de la mala enseñanza. Estos creyentes se encontraban en medio de una iglesia claramente mundana que aceptaba el pecado. Y esta situación era triste, ya que creaba una división en la iglesia, y esto sigue pasando. Y en Tiatira, como en todas las iglesias, siempre hay una mezcla de verdaderos creyentes y de falsos creyentes, de creyentes espirituales y creyentes carnales. Por otra parte, en lo referente a los profundos secretos de Satanás, no se menciona exactamente qué significa esto. Pero generalmente en este tipo de iglesias tolerantes, las personas creyentes tienen cierta fascinación por los poderes espirituales superiores, especialmente lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Creen que saben mucho, que están muy adelantados para hacer guerra espiritual. Pero eso es peligroso, porque estos creyentes no se dan cuenta de que el terreno de la guerra espiritual es un terreno altamente peligroso para aquellos que no son creyentes maduros, y mucho menos si no viven en completa santidad y son tolerantes con el pecado. Los verdaderos creyentes en Tiatira fueron llamados a retener su amor, su servicio y su paciencia hasta la venida del Señor. Y el Señor da una promesa a aquellos que salen vencedores. Aquí dice en el versículo 26, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con cetro de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un verdadero creyente no es el que hace concesiones al mundo y se adapta a él, sino aquel que se aparta y sigue fiel al Señor conforme a su voluntad revelada en su palabra, a pesar de lo que esté sucediendo a su alrededor. Al que logre salir vencedor se le concederá gobernar naciones. Esto será probablemente durante el milenio que comenzará con la segunda venida de Cristo. Y también dice el Señor que se le dará la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Jesús mismo. La recompensa final para el cristiano será la plena comunión con Él. Amén. Hermanos, la carta a la iglesia de Tiatira nos advierte de los riesgos de un falso amor que lo tolera todo y no juzga nada. Tengamos cuidado de ser condescendientes con el pecado. Cuidado cuando escuchamos enseñanzas que nos hagan tolerar el pecado y comprometer la verdad de la palabra del Señor. Recordemos que los celos de Cristo son un fuego consumidor. Nosotros, por nuestra parte, vivamos fieles al Señor. Dejemos que la llama de su pasión nos llene de amor
de un amor verdadero que no comprometa absolutamente nada de la verdad de Cristo. Amén y amén.